Hola, hola mi gente maravillosa de Perú Joven TV, les saluda Eduardito el Maravilloso. Estamos en esta ocasión aquí junto a una gran artista luego de su presentación desde el corazón del Iskay Chincha, Perú. Ella es Thalía López. Ya no me busques, tampoco ruegues, en mi corazoncito ya te olvidó. Y yo me estoy gritando, carita libre, cabello que huellas, somos felices. Thalía, buenas noches. Cuéntame un poquito a qué se debe tu presencia en este recinto, en esta maravillosa noche. Bueno, maravilloso. Saludamos a todo el público que nos sigue en esta oportunidad lanzando Primicia Guaylaceras 2024 para todo el público maravilloso para que lo puedan disfrutar en la composición de tu amiga Thalía López. Thalía, cuéntanos, ¿cómo inició tu carrera musical para nuestros amigos de Perú Joven TV? Esto inicia pues en 2020, ¿no? En el 2020 en plena pandemia, cuando pues las cosas todo estaban en cero, prácticamente no había nada que hacer y de pronto yo empiezo a hacer en vivos por Facebook y la gente me dice pues tú debes seguir tu carrera musical y así iniciamos y actualmente pues no, ya venimos ya viajando a diferentes lugares con el arte. El público de Perú Joven TV quiere saber de qué parte del Perú eres. Cuéntanos un poquito para todos nuestros amigos que nos están visualizando a través de las redes sociales. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de la linda tierra del Iskay, pedacito de cielo diría yo, es un pueblo bien acogedor. Distrito San Pedro de Huacarpana, provincia de Chincha, departamento de Ica. Bueno, la música lo llevo porque tengo sangre huancaína, ¿no? Sangre huancabelicana también. Cuéntame un poquito a ver cómo es tu pueblo, a ver para todos los seguidores de Perú Joven TV. Bueno, mi pueblo es un lugar que te puedo decir rodeadito de eucalipto, tiene su represa, Vicuña, Puya Raimonde. Ahí pues también puedes encontrar productos naturales, ¿no? Como la papa, puedes encontrar haba y varios productos y la gente pues muy trabajadora y humilde, como todo provinciano, como toda linda gente, ¿no? Y Thalía, cuéntame, ¿actualmente dónde radicas? Bueno, actualmente radico en Chincha, pero mis proyectos está irme y vivir a Huancayo, porque allá está más la música del centro y también nos están reclamando allá, ¿no? Y así que de repente muy pronto nos vean en Huancayo. Ay, ay, ay. Para todos tus fans, a ver, ¿qué edad tienes? ¿Se puede contar o no? Por supuesto, ahorita estamos con 25 años y pues no, ahí vamos. Thalía, cuéntanos, aparte de cantar, ¿qué talento más tienes? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, soy apasionada en los negocios. Desde muy niña me han gustado los negocios y actualmente pues vengo desarrollando un negocio familiar y pues se vienen muchos proyectos a futuro. Thalía, dentro de tus repertorios, cuéntanos, ¿qué géneros es lo que estás cantando? A ver. Bueno, los géneros que actualmente iniciamos con requinto, pero no teníamos tanta pegada y entramos en lo que es orquesta. Y lo más fuerte mío es el Santiago, ¿no? Pero de todas maneras ahorita estamos en temporada de guaylas todavía, cantamos guaylas, parranditas, Santiago, guainitos, toda la música del centro, música huanca. Thalía, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus composiciones propias, tus temas tuyos? A ver. Bueno, recién estamos lanzando estos temas musicales. Uno de los temas que he compuesto, Yo soy solterita. Y otro de los temas que también he compuesto, La vida del provinciano. Y tenemos también muchos temas musicales con lo que es en estilo requinto, ¿no? Pero estamos en el centro, esos son los dos temas que aún recién estamos soltando. Thalía, cuéntame un poquito, ¿cuál fue esa canción o ese tema musical donde te has hecho conocido de repente en las redes sociales, gustó a la gente, pegó más? Claro que sí, hay un tema muy especial que yo lo escuché por primera vez y lo cantamos. Es un tema que de la composición de Rosita Sayas, Sola, solita, sola, llegó al corazón y también al público, ¿no? Es un Santiago y que lo cantamos en todos los escenarios y la gente nos pide, ¿no? Esta canción dice: sola, solita me encuentro en las cantinas, solita, buscando consuelo en el licor, cantinero, sírvame un trago más amargo. Quiero tomar porque mi vida ya no es vida. Ay, 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 los aplausos. Sin duda que es una canción que llega al sentimiento, al corazón, por supuesto, de toda la gente maravillosa que te sigue. Thalía, en la actualidad, ¿cuáles son los temas que más te piden en las presentaciones, en los conciertos, en diferentes lugares donde vas a cantar? Bueno, nosotros todavía no tenemos tanta trayectoria, pero sí nos reclaman bastante lo que es Santiago. Nos dicen, no, tu estilo es Santiago, tu estilo es Santiago. Y pues siempre nos piden los santiaguitos. Y yo creo que eso nos vamos a inclinar más a ese estilo, pero sin dejar de lado todos los estilos, pues, ¿no? Que es guaylas, Santiago, parrandas y los demás temas. Cuéntame un poquito, ¿solamente
¿Tú compones tus temas o hay otras personas de repente que escribe tus canciones? Claro que sí, yo siempre vengo respaldada de mi tía Ana Martínez, que ella tiene una trayectoria pues de más de 12 años metido en la música, ella es bailarina de chonguinada, es una persona que está respaldando en todo momento a Thalía López. Cuéntame, en esta carrera musical, ¿qué lugares del Perú has conocido? De repente algún lugar que no habías imaginado llegar. Wow, si te contara, la música me dio un giro de 360 grados, te digo, porque hemos llegado a Ayacucho, Omanga, hemos llegado a Huancavelica, Huancayo, también con la música podemos llegar a Lima, diferentes partes de Lima, Cañete, la zona sur grande de Yauyos, prácticamente le hemos conocido casi rincón a rincón. Y estamos próximos a nuestra gira a Estados Unidos, gracias a la familia Julca, de la linda gente de La Oroya, Palcamayo. Muy pronto ya se viene nuestro viaje a los Estados Unidos. ¿Anteriormente había salido al extranjero, Thalía, o este sueño se puede hacer realidad y tu primera vez fuera del Perú? Va a ser la primera vez y también primera vez en pisar tal vez un avión, porque para mí jamás me he imaginado que con la música yo podía llegar a muchos lugares. De hecho que muchas personas han sabido que decían, no, tú no vas a llegar, ¿quién te va a contratar? ¿Quién te va a llamar? Pero yo creo que los sueños sí se pueden cumplir cuando tú le pones bastante esfuerzo y dedicación. Más o menos, ¿qué fecha es la tentativa para este viaje soñado? Justamente estamos en coordinaciones, yo creo que de este año no va a pasar. De este año no va a pasar y para que toda la linda gente esté a la respectiva nos puede seguir en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. Thalía, cuéntame para todos los seguidores de Perú Joven TV, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha sido el camino musical en este pequeño tiempo de tu carrera musical? Yo creo que en todas las cosas que nosotros hacemos siempre va a haber dificultades. Uno de los retos más grandes que he tenido que pasar ha sido pues cuando hemos recibido muchas amenazas, cosas que de repente por un rato quise dejar la música, ¿no? Por miedo a mi persona, por miedo a mi familia. Y no ha sido fácil poder superar esa cosa, pero gracias a Dios seguimos adelante. Yo sé, con la frente bien alta y siempre pidiendo a nuestro Señor, ¿no? Que todo nos vaya bien. Obviamente que en todas tus presentaciones te hemos visto variando el vestuario. Cuéntame un poquito, ¿cuántos vestuarios tienes en ese closet artístico de Thalía López? Wow, quiero agradecer en esta oportunidad a mis padrinos, a las personas que siempre pues nos dan el cariño, ¿no? Yo inicié con un vestuario alquilado, inclusive no tenía ni tacos ni zapatos. Un año que estamos en la música del centro ya podemos contar con más de 8 vestuarios completos. Ay, 8 vestuarios. Cuéntame, Thalía, ¿dónde podemos encontrar todas tus canciones, tus grabaciones, tus redes sociales, alguna plataforma en especial? Claro que sí, me pueden seguir como Thalía López. Estamos en todas las plataformas virtuales. Ya muy pronto las primicias va a estar en Spotify, YouTube y todas las plataformas virtuales. Pero sí, como Thalía López nos encuentran en diferentes plataformas virtuales. Thalía, déjanos tu número de contratos, ¿dónde te podemos ubicar? El número de contratos es 937-669-515. Ese es el número para contratos, solo para contratos. Thalía, un saludito muy especial para los seguidores, para nuestros amigos de Perú Joven TV. Con mucho cariño quiero agradecer a Perú Joven TV por esta bonita entrevista, así podamos llegar a más personas y puedan escuchar y saber de nosotros, ¿no? Gracias por ese cariño, estoy muy agradecida. Igualmente a maravilloso Eduardito, el maravilloso, que también es un excelente animador. Yo soy solterita libre, cuando yo me huella, soy muy feliz. Nadie me reclama, nadie me molesta. Gracias a Dios ahora yo soy muy feliz. Con mucho cariño para Luis Fernando Reyes, de Lux Studio presente. ¡Eso! Para todo el equipo de Lux Studios. ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Su moteadito, chiquita bonita! Tanto te he rogado, tanto te he llorado, pero